Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad aplicada en prevención de riesgos laborales. Quiero invitar y presentarles a la doctora Marla Castillo, médico cirujano especialista en salud ocupacional. La doctora Marla nos acompañará hoy con este importante tema, cerebro resiliente, desarrollo de habilidades en las organizaciones. Doctora Marla, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Marla, encantada de compartir este espacio de formación con ustedes. En el día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre el cerebro resiliente. Vamos a comenzar nuestra presentación. Cómo desarrollar esas habilidades en las organizaciones para aprovechar ese cerebro resiliente. El objetivo de esta charla es conocer los mecanismos del proceso resiliente desde las neurociencias para poder aplicarlos al interior de las organizaciones. Vamos a hacer un espacio de preguntas, para lo cual necesito que me ayudes, que me apoyes, Lina,
para que todos pongamos mucha atención y sepamos cómo estamos nosotros, qué concepto tenemos inicialmente del proceso de formación. Claro que sí, doctora Marla. Bueno, nuestros asistentes, les recuerdo que en sus pantallas van a poder visualizar las preguntas y 3 opciones de respuesta para que ustedes tengan la posibilidad de marcar cuál creen que es la respuesta correcta. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas ya para medir qué tanto aprendimos el día de hoy. Entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice: ¿la resiliencia es un talento natural que tienen solo algunas personas? A. Solo algunos son resilientes, es algo genético. B. Todos podemos responder con resiliencia. C. La resiliencia está determinada por varios factores. O D. Ninguna de las anteriores. Recuerden que desde sus pantallas pueden seleccionar la respuesta que ustedes crean que es la correcta, o si saben con certeza cuál es la correcta, selecciónenla. Listo, damos rápidamente 10 segunditos para que respondan. La idea es que, por supuesto, todos participemos. Midamos esos conocimientos previos. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Doc, y yo te comparto los resultados. 0% A, solo algunos son resilientes, es algo genético. El 67% nos dice, todos podemos responder con resiliencia. El 31%, la resiliencia está determinada por varios factores. Y el 3%, ninguna de las anteriores. Les recuerdo que al finalizar, la doctora Marla nos regalará las respuestas correctas. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice: la resiliencia depende de A. La resiliencia depende de lo que llevamos en el corazón. B. La resiliencia en las organizaciones está relacionada con, bueno, acá se nos cortó un poquito. C. La resiliencia en las organizaciones no está relacionada. D, B y C son ciertas. Ya les completo la pregunta número 2. Entonces, vuelvo a leo las respuestas. A, la resiliencia depende de lo que llevamos en el corazón. B, la resiliencia en las organizaciones está relacionada con el liderazgo. Ahí nos faltó el liderazgo. C, la resiliencia en las organizaciones no está relacionada con el liderazgo. Y D, B y C son ciertas. Muy bien. Damos rápidamente 10 segunditos para que contesten, por favor. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y Doc, te comparto los resultados. Por acá el 40% nos dice la resiliencia depende de lo que llevamos en el corazón. El 19% la resiliencia en las organizaciones está relacionada con el liderazgo. El 2% la resiliencia en las organizaciones no está relacionada con el liderazgo. Y el 40% nos dice B y C son ciertas. Muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. Y esta tercera y última pregunta nos dice: ¿las neurociencias tienen relación con el desarrollo de la resiliencia de los trabajadores en las organizaciones? A, no hay ninguna relación. B, está ligado a las neurociencias y a los sistemas cerebrales y a otros factores. C, está ligado solo a la genética. Rápidamente damos 10 segunditos para que respondan. Recuerden que estas mismas preguntas las tendremos al finalizar nuestra acción educativa para que la doctora Marla nos regale las respuestas y veamos qué tanto aprendimos el día de hoy. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Doc, te comparto. El 12% nos dice no hay ninguna relación. El 87% nos dice está ligado a las neurociencias y a los sistemas cerebrales y a otros factores. Y el C está ligado solo a la genética, el 2%. Muy bien, doctora Marla, entonces
En un ratico más adelante nos vemos para que tú nos regales la respuesta. Continúa con nuestra acción educativa. Perfecto. Vamos a continuar compartiendo la frase de Aristóteles, un filósofo griego que vivió en el año 384 a.C. Él consideraba, para él una de sus frases que traigo a que reflexionemos un poco, él consideraba que era más valiente el que conquista sus deseos que el que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. Yo, cuando vi esta frase, siempre he pensado que saber nosotros sobreponernos, saber nosotros ser los jefes de lo que nosotros hacemos, de nuestras acciones, requiere de un liderazgo, requiere de valentía, requiere de la conquista de eso que nosotros queremos para poderlo realizar, para poder ser coherentes con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros hacemos. Conquistarnos a nosotros mismos es algo que para este filósofo era algo muy valioso y todavía fíjense cómo esta frase cobra relevancia. Yo quisiera en este momento compartirles una historia que sucedió hace muchos años, una experiencia que quiero contarles. Conocí a una empresaria que vivía en una pequeña ciudad pequeña en extensión, pero tan grande que la llamaban la Puerta de Oro, una puerta por donde entró la civilización, por donde entró la cultura, una puerta que nos trajo muchas, pero muchas oportunidades a un país maravilloso que muchos conocen, al país de Colombia. Esa pequeña ciudad llena de jolgorio, de gente feliz, de gente alegre, emprendedora, que todos los años es capaz de vestirse, de disfrazarse de colores, de alegría, y esa alegría que la lleva a morir año tras año y a resucitar de nuevo. Esa ciudad donde vivía esta empresaria la hacía muy feliz. Una ciudad que iba progresando año tras año, que la ayudó a conseguir sus sueños, que la ayudó a tener sus cosas, su tranquilidad, su familia, sus bienes. Profesionalmente se pudo desarrollar en aquella pequeña ciudad. Un día, esta empresaria apareció en su camino el lobo feroz. La despojó de absolutamente todo. La despojó de su casa, la despojó de su empresa, la despojó de la esperanza de poder seguir viviendo en esa tierra maravillosa. Esta empresaria, cuando vio que ese lobo le arrebató lo que había conseguido con tanto esfuerzo, empezó a tocar las puertas de su hermosa ciudad. Tocó una y otra vez, pero nadie pudo ayudarle. Ninguna puerta se abrió. La empresaria miró hacia lo lejos, hacia todo lo que miraba en el bosque, y vio a lo lejos una ciudad maravillosa, llena de flores hermosas que se vestían con ese aroma como siempre tienen las flores. La gente que conocía a esta empresaria, que era muy querida en su tierra, le decía: no se te vaya a ocurrir irte para esa región. Es hermosa, es maravillosa, pero las personas que no son nativas de esa región no pueden surgir allá. No puedes encontrar allá esa oportunidad para volver a empezar. Esta empresaria se empezó a hacer su autoanálisis. Empezó a mirar qué oportunidades tenía en el momento donde estaba viviendo después de haber sido despojada de todo lo que tenía por ese lobo feroz y lo que podía conquistar en esa tierra de flores. No hizo caso a las advertencias y se dirigió hacia esa tierra maravillosa que la recibió como a todas las personas que llegan con optimismo y con esperanza. Empezó de nuevo año tras año a forjar su empresa, a forjar su vida, a forjarse un nombre en esa extraña ciudad.
lo consiguió y es así como ahora desde lejos, desde esa ciudad puede mirar a través de esa ventana al mundo que construyó su bella Barranquilla. Ella muchas veces vuelve a encontrarse con ese lobo feroz y él le pregunta, ¿pero por qué siempre lees mi cuento si ya te lo conoces? Ella le responde al lobo, lobo, simplemente lo leo y lo cuento para conocerte mejor. Realmente esta historia fue algo que viví y que quiero compartirles porque nunca es tarde para volver a empezar. Siempre tenemos la capacidad de volver a reiniciarnos. Realmente todo lo que nosotros hagamos por conseguir nuestra esperanza, nuestros sueños, nuestras metas es válido y el que quiere puede lograrlo. La perseverancia es fundamental y gracias a la resiliencia que todos tenemos podemos conseguirlo. Voy a decirles en este momento, vamos a definir qué es la adversidad. Algunos pueden pensar que la adversidad es una situación difícil que se nos presenta, como pasó con esta empresaria. Podemos decir que es algo malo que nos encontramos en el camino, pero realmente la adversidad es el producto de la interpretación que nosotros hacemos a ese evento adverso, a esa situación que nos saca de esa homeostasis que tenemos en el momento que nos aparece. Esa adversidad es algo que nos puede sorprender en cualquier momento. Nunca vamos a estar exentos de tener situaciones adversas. Nunca vamos a tener, mientras seamos resilientes, vamos a seguir teniendo situaciones de adversidad. Pero como nosotros evaluemos esa percepción que tengamos de esa situación, es lo que vamos a definir como algo adverso o algo que puede ser, en vez de una adversidad, una oportunidad de crecer. La resiliencia, vamos a definir qué es resiliencia. No podemos decir que la resiliencia es una capacidad que tenemos ahí que traemos en nuestros genes. Es parte de eso. La resiliencia no es solo un factor. La resiliencia es un proceso, es un conjunto de factores. Un conjunto de factores que nos permiten crecer ante esa situación adversa, ante esa interpretación de lo que nos está sucediendo, que para nosotros puede ser una crisis, un problema, una idea, la pérdida de un trabajo, la pérdida de nuestra estabilidad económica, la pérdida de un ser querido. En la resiliencia intervienen varios factores, entre ellos los factores personales. Podemos decir que nuestra personalidad es importante. Desde las neurociencias tenemos varios tipos de personalidad. Tenemos personas que están muy sick, es decir, que nos alejamos de la amenaza, y hay otras personas que tienden a buscar la recompensa, son las personas SAC. Podemos decir que influye muchísimo esa forma en que nosotros tuvimos nuestros primeros años de infancia, ese entorno, ese contexto que tuvimos o ese contexto que tenemos en nuestra organización. Todos esos factores sumados a esa capacidad de nuestro cerebro de ser resiliente nos va a llevar a desarrollar ese proceso resiliente, que va a tener necesidad de durar un tiempo, que no es algo mágico que se presenta de la noche a la mañana. Tenemos que trabajar en ese proceso, porque todo proceso de resiliencia va a llevar un proceso de aprendizaje. Entonces, vamos a ver cómo funciona el cerebro de los seres humanos. Nosotros funcionamos a través de una necesidad de energía, de necesidad de oxígeno, necesidad de glucosa, que nos permite movilizar no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra mente. Muchas veces nos quedamos anclados desde el inicio y no queremos avanzar con nuestro barco porque necesitamos energía para movernos del lugar donde estamos, de nuestra zona de confort,
hacia lo que queremos buscar, hacia lo que visualizamos con nuestros binoculares. Realmente necesitamos tener un perfil motivacional que nos impulse a movernos, a buscar esa energía que necesitamos, esa glucosa, ese oxígeno que muchas veces compite con nuestro cuerpo, ese 30% de la parte mental para poder llegar a lograr conseguir nuestras metas y objetivos. Ese funcionamiento de nuestro cerebro lo hemos visto en varias charlas. Tenemos un rol, tenemos un cerebro resiliente y tenemos un cerebro inteligente que sabe qué tiene que hacer cada parte de él para funcionar al 100%. Nosotros podemos decir que todos tenemos un cerebro resiliente, pero tenemos que trabajar en ese talento, en esa resiliencia que está dada desde las neurociencias, esa resiliencia que tiene que ver con la plasticidad de nuestro cerebro. Los cerebros resilientes son los capaces de saltar sobre la adversidad, de crecer sobre la adversidad, de hacer uso de esas habilidades que tenemos desde la genética para poder desarrollarlas. Es como cuando tenemos el talento para jugar fútbol. Si nosotros podemos jugar fútbol y nosotros no desarrollamos ese talento, muy pocas posibilidades tenemos de ser otro Messi, otro campeón. Podemos tener muchos talentos, pero tenemos que aprender a ser desarrollados. Tenemos que desarrollar nuestro cerebro resiliente. Tenemos toda esa capacidad, porque nuestro cerebro, gracias a la ley de Hebb, lo que nosotros hemos estudiado, que hemos hablado, que tenemos capacidad para poder generar nuevas conexiones que nos permitan transformar nuestra capacidad cerebral, que nos permitan transformar nuestra función cerebral, que nos permitan hacer cosas distintas a lo que ya hemos aprendido, que nos permitan crecer ante la adversidad. Eso lo logramos gracias a que nuestro cerebro es plástico, nuestro cerebro es resiliente. Esa resiliencia está dada desde las neurociencias precisamente por la neuroplasticidad. Esa neuroplasticidad que nos permite de sinapsis en sinapsis ir aprendiendo de nuestras experiencias. Por eso quiero invitarles a que después de esta charla podamos aprender a poner en práctica lo que vamos a ver. El cerebro vulnerable, todos tenemos cerebros vulnerables. En algún momento de nuestra vida vamos a encontrarnos con la adversidad. Los cerebros vulnerables son aquellos que no gestionan esa forma de poder cambiar esa estructura cerebral. Los cerebros vulnerables son aquellos que se quedan con esas creencias, con esas vivencias, con esas experiencias que tuvimos de niños, con esa forma de pensar, de actuar de acuerdo a lo que una vez nos resultó y que ahora de pronto puede ser una conducta obsoleta. No es lo mismo cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, a como somos ahora trabajadores, miembros de organizaciones, jefes, liderados. Es decir, nosotros cuando nos quedamos aterrorizados, pegados, anclados a esa zona de confort, nos volvemos un cerebro vulnerable. Acordémonos que todos pasamos por momentos difíciles, pero todos tenemos la capacidad de superar esa vulnerabilidad. Todos tenemos la capacidad de crecer, no solamente en conocimiento, sino en ganas de superar esa adversidad. Vamos a ver en neurociencias qué son los estresores. Los estresores, como lo vemos en esa imagen, es algo inesperado, es algo que nosotros podemos encontrar en cualquier momento de nuestra vida que nos saca de esa homeostasis en que vivimos, de ese equilibrio que tenemos en nuestra rutina, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral. Esos estresores, hay varios tipos de estresores. Unos estresores que se convierten en amenazas. ¿Cuándo son amenazas? Cuando son incontrolables, cuando nosotros no podemos hacer nada por controlar ese estresor, cuando son algo que nosotros no esperábamos, es decir, que es algo inesperado. Otra cosa que es característica de una amenaza es cuando es displacentera, cuando es algo que no nos produce placer, que nos acerca a la amenaza. Y hay otro tipo de estresores
que también nos sacan del equilibrio, pero son motivantes, como por ejemplo jugar un partido de la final, hacer una conferencia, presentarnos ante nuestro jefe, entrar a una nueva organización como un nuevo trabajo. Estos estresores son los que nos hacen que nuestro organismo sufra una serie de cambios internos que van a alterar nuestro comportamiento. Por eso es importante que aprendamos a gestionar esa resiliencia ante la presencia de cualquier estresor. ¿Cómo gestionamos la resiliencia desde lo personal? Primero, teniendo una tolerancia a la adversidad. Sabemos que la adversidad es cualquier cosa que nos saca del equilibrio. Tenemos que tener una gestión de nuestras emociones, saber reconocer, autoevaluar y tener una percepción positiva de lo que nos está sucediendo en nuestra realidad. Ser conscientes de esa realidad, tener unos hábitos adecuados, tener un sueño que nos permita recuperar y fortalecer nuestro conocimiento. Esa memoria a corto plazo que nosotros hacemos y activamos todo el día para adquirir nuevos conocimientos, tenemos que sellarla con un sueño profundo de mínimo 6, 7 hasta 8 horas. Nosotros tenemos que aprender que el ejercicio nos aumenta esa capacidad de serotonina y nos disminuye el cortisol. Esa gestión del cortisol que nos lleva a ser resilientes es fundamental para que gestionemos la resiliencia a través de ese mecanismo interno que nosotros tenemos desde la bioquímica de nuestro cuerpo para que nuestro cerebro esté en óptimas condiciones, para que tengamos esa dosis de noradrenalina que nos lleve a producir esa dopamina y que nos ilustre o nos mande a buscar eso que nosotros deseamos. Reconocer qué es lo que realmente deseamos es muy importante. A veces sabemos lo que no queremos, pero muy pocas veces sabemos lo que realmente nosotros que anhelamos, qué es lo que nosotros buscamos en esta vida, cuál es nuestro propósito. Realmente tenemos que tener una meta, un objetivo, un propósito que seguir para que podamos orientar nuestro foco de atención. Una vez dicho esto de cómo gestionar nuestra resiliencia, creo que nosotros podemos apresurarnos a salir de ese desconocimiento que tenemos de realmente cuáles son nuestros valores, qué es lo que nosotros tenemos que defender en nuestra realidad, qué es lo que vale la pena defender, qué es lo que vale la pena luchar, qué es lo que tengo que alcanzar y cómo tengo que alcanzarlo. Realmente las funciones superiores del cerebro nos dan las bases para obtener esa resiliencia que todos tenemos en nuestras neurociencias. Realmente muchas veces nos fijamos solo en los efectos de lo que producen en nosotros esos estresores. Esos efectos que se ven reflejados en el comportamiento, no solamente nuestro, sino de nuestros equipos. Realmente los efectos vale la pena mirarlos y observarlos, pero tenemos que profundizar en cuáles son esas causas que nos llevan a tener esos comportamientos. Y esas causas las podemos tener o visualizar desde las neurociencias. Realmente, ante toda situación adversa, se produce un desequilibrio de nuestra homeostasis. Ese contexto nos lleva a liberar una serie de neurotransmisores que a través del hipotálamo y el tallo cerebral, que es cuando suben por allí todos los estímulos que tenemos a través de nuestros sentidos, suben por el hipotálamo, por el tallo cerebral, y es cuando nosotros a través de la amígdala hacemos un análisis rápido, ese análisis que se puede decir reactivo sin que intervenga la corteza cerebral y nos dice, cuidado que estamos ante una amenaza. Enseguida revisamos lo que tenemos en el hipocampo y actuamos muchas veces defendiéndonos ante una amenaza real. Pero muchas veces esa amenaza no es tan real.
Por eso es importante que tengamos un circuito unido a no solamente el hipotálamo y el tallo cerebral y a la amígdala y al hipocampo en la parte subcortical, lo que no tiene que ver con nuestra conciencia, sino que tengamos fortalecido ese sistema del núcleo accumbens, que es ese sistema que nosotros sabemos donde se encuentran las neuronas de la dopamina. Esas neuronas que nos dan ánimo para conseguir nuestras metas. Esa dopamina que nos impulsa a buscar nuestros objetivos. Eso que nos permite orientarnos hacia la meta. Esa acción que nos va a llevar a conseguir la recompensa. Para poder nosotros activar ese núcleo accumbens, ese sistema que se encuentra en el área tegmental subcortical, nosotros tenemos que conocer cuál es nuestro perfil motivacional. Nosotros en las organizaciones tenemos que saber qué es lo que motiva a nuestros trabajadores. Por eso, el actor principal y el director de orquesta se los presento. Se llama la corteza prefrontal. Allí donde están nuestras funciones superiores, donde tomamos decisiones conscientes, donde aprendemos a regular esos dos circuitos que hablamos inicialmente para que podamos sacar nuevas estrategias y reorganizar esas neuronas y esas asambleas neuronales para no actuar de una forma casi que impulsiva, sino actuar de la manera más resiliente posible. Evaluamos el contexto, hacemos un análisis y hacemos ponemos un sello para saber qué realidad estamos viviendo y cómo vamos a actuar para ser resilientes. Vamos a continuar con nuestro proceso y decimos que para poder fortalecer nuestro cerebro resiliente, tenemos que fortalecer ese circuito de recompensa que se une y que está unido entre ese área tegmental ventral que se encuentra debajo de la corteza, ese núcleo accumbens donde nosotros producimos dopamina y esa corteza prefrontal que es el director de orquestas. El caminito que tenemos o el circuito que tenemos desde ese área tegmental ventral hacia las acciones que nosotros realizamos es grueso y fuerte, pero ese camino que va desde la corteza prefrontal hacia la corteza tegmental y hacia el núcleo accumbens es muy delgado. Y ahí está la clave de nuestro cerebro resiliente. Tenemos que fortalecer ese camino de la corteza prefrontal hacia el núcleo accumbens y hacia nuestras acciones. Por eso hay una técnica importante que tenemos que fortalecer y es la técnica querer poder. Nosotros cuando queremos algo, nosotros identificar qué queremos, qué valores tenemos, qué fortalezas tenemos. Tenemos que transformar ese sueño, eso que queremos, en objetivos reales, en objetivos que podamos cumplir, en un objetivo que se puede convertir en la meta para lograr poder potencializar esa meta en una realidad. Esa gestión de la resiliencia desde el querer hasta llegar a poder se consigue con esa supremacía de la corteza prefrontal sobre la amígdala, que es la que gestiona nuestras emociones, que es la que actúa rápidamente, que es la que siempre toma el control aunque nosotros no le demos permiso. Pero una vez que empezamos a ser conscientes, a conocernos, a conocer cómo actúa nuestra emoción, cómo aparece sin que nosotros le demos permiso, nosotros podemos tener un cerebro resiliente. La resiliencia está en el cerebro. El sistema límbico, el hipotálamo, el hipocampo, el núcleo accumbens, la amígdala, obtienen un protagonismo importante. Realmente nosotros, a través de ese sistema límbico, funcionamos la mayor parte de las veces. La toma de decisiones, la gran mayoría de las veces se hace sin intervención de la conciencia. Pero tenemos que ocuparnos
de quitar ese automatismo que tenemos en nuestro cerebro. ¿Y por qué tenemos un automatismo? Porque el cerebro necesita de energía para poder accionar la acción. Nosotros, cada vez que aprendemos algo nuevo, lo llevamos a un hábito. ¿Para qué lo llevamos a un hábito? Para ser menos demandante de energía, de glucosa y de oxígeno. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos de que esos hábitos que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida sean hábitos bien guardados, que lo hayamos sellado en nuestro hipocampo de largo plazo, en nuestra memoria, que vamos a traer finalmente cada vez que vivamos una experiencia, que lo hayamos guardado de una forma que sea realmente importante y de una forma acertada. Por eso, ¿cómo nosotros podemos tener un liderazgo resiliente en las organizaciones? Realmente el liderazgo es fundamental para que las organizaciones sean resilientes. Un liderazgo con resiliencia significa que nosotros podemos ser nuestros propios líderes a nivel personal y unir las fuerzas con esos equipos que tenemos en las organizaciones a través de ese liderazgo. Que a pesar de las circunstancias, adversas o no, siempre estemos enfocados nuestra atención en ese sol, en esa oportunidad que tenemos ante esa dificultad. Tenemos que darle un estatus a nuestros líderes. Tenemos que darnos un estatus a nuestros trabajadores. Es decir, que ellos se sientan reconocidos como importantes. Ellos como formación, como forman parte de nuestra organización, deben tener una forma de poder decir, yo soy importante para toda mi organización. Realmente, cuando nosotros tenemos autonomía, cuando el error no es algo que nosotros nos castiguen, cuando nosotros podemos decir, yo tengo claridad, tengo certidumbre de que si yo hago esta acción voy a conseguir esto, yo realmente, desde algo sencillo, como por ejemplo, saber que yo termino mi jornada laboral a las 4 de la tarde, saber que yo a las 5 de la tarde voy a estar haciendo lo que yo tengo programado porque nada lo va a impedir, saber que si yo tengo un suceso en la empresa, en mi organización, hay un protocolo que se tiene que activar y que si algo sucedió nadie me tiene que decir, por ejemplo, que yo tengo que quedarme hasta más de las 4 de la tarde. Toda esa certeza, toda esa autonomía, todo ese estatus, toda esa relación que yo tengo afectiva con mi organización, con mis compañeros, con mi jefe, me va a hacer que mi empresa sea resiliente. Por último, tenemos que tratar de ser equitativos. Ningún trabajador es más valioso que otro. Somos parte de un todo y todos tenemos la oportunidad de poder crecer, de poder salir adelante en cualquier circunstancia, desde lo personal hasta lo organizacional. Por eso, para desarrollar habilidades y comportamientos resilientes, nosotros podemos decir que tenemos que tener un control de nuestros pensamientos, esos pensamientos que son recurrentes. Y ese control lo tenemos fortaleciendo esos circuitos desde la corteza prefrontal hacia eso que nos recuerda ese trauma que tuvimos, ese regaño que tuvimos con nuestro jefe, esa situación donde nos fue mal en la presentación, esa pérdida que tuvimos. Esos pensamientos recurrentes tenemos que controlarlos, no enfocar nuestra atención en esos pensamientos. Lo mismo que quitar o desconectar esa memoria emocional con algunas situaciones, por ejemplo, con el olor de una comida, con esa fecha, con ese día, con esa persona. Tenemos que desconectar totalmente ese recuerdo, esa memoria de esa situación afectiva que va implicada en las emociones. Esa desconexión que nosotros hacemos de esa memoria de trabajo, de esa memoria de la parte de las funciones superiores, de esa corteza prefrontal, esa desconexión con nuestra amígdala, muchas veces nos ayuda a que esas emociones de tristeza y de miedo podamos superarlas. Por eso, cuando nosotros gestionamos esas emociones a través de eso que nosotros conocemos como una reestructuración cognitiva, cuando hacemos una evaluación real
de ese miedo, de esa tristeza. Y cuando sabemos utilizar esas emociones, porque realmente, así como les he dicho anteriormente, no hay emociones malas ni emociones buenas. Siempre tenemos que utilizar las emociones de una manera adecuada. Generalmente la tristeza nos ayuda a crecer como seres humanos, nos ayuda a aprender qué tenemos que hacer para recuperar lo que perdimos, así como esa empresaria que perdió todo hace unos años. Nosotros tenemos que esa tristeza se convierta en crecimiento personal. Ese miedo tenemos que utilizarlo cada vez que tenemos un peligro, una amenaza. Cada vez que hay una amenaza tenemos que recurrir a ese miedo. Ese miedo nos permite aprender, nos permite conocer qué tenemos que hacer para que después de, por ejemplo, ese COVID que nos asustó a todos, ese COVID que nos tenía aterrorizados, nos hizo aprender cómo defendernos, nos hizo aprender que esas medidas de bioseguridad eran la única manera de poder vacunarnos contra la enfermedad. Que ahora viene la vacuna es cierto, pero podemos nosotros tener otras alternativas de aprendizaje que nos permitan crecer ante esa adversidad. Realmente disminuir el cortisol es algo que nosotros tenemos que aprender como una rutina, como un hábito. Y para disminuir el cortisol no solamente es el ejercicio, que ya sabemos que con el ejercicio disminuimos esos niveles de cortisol que no nos permiten pensar con certeza, no nos permiten tomar decisiones asertivas, nos quitan la creatividad. Ese cortisol no es adecuado en niveles altos porque se convierte en una amenaza para nuestra asertividad. Realmente ese cortisol, al disminuirlo y aumentar la serotonina, ya sea con prácticas, por ejemplo, mindfulness, con esas prácticas de tener pensamientos positivos, nos lleva a gestionar habilidades que vamos a tener que practicar, como lo dice esa técnica de querer, analizar y potencializar. La única manera que nosotros tenemos para potencializar nuestra resiliencia a nivel de las organizaciones es practicando nuestros hábitos, no solamente los hábitos de las tareas seguras, sino los hábitos de pensar en lo positivo, los hábitos de reaccionar adecuadamente ante las adversidades. Por eso, la resiliencia tiene factores de riesgo y factores de protección. Ya sabemos cuáles son los factores de riesgo, no solamente una amenaza física, ¿verdad? Un estrés, de pronto un clima inadecuado en la organización, de pronto un mal liderazgo, que nosotros vemos que realmente eso puede generar a producir de pronto incertidumbre en los trabajadores, que puede generar un aumento del cortisol, que puede generar realmente una amenaza psicológica, puede generar una amenaza física, por ejemplo, una máquina que no tenga la protección adecuada, o que de pronto nosotros estemos trabajando sin descanso, que no tengamos las necesidades básicas cumplidas. Todos esos son factores de riesgo. Pero hay factores de protección importantes y son, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Es mi jefe, mi líder, mi familia, mi trabajo, mi salario. Eso es lo que yo tengo. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Es mi personalidad. ¿Cómo soy? ¿Me conozco? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es la forma de yo detectar mis emociones? Y por último, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo ante esa amenaza? ¿Qué puedo hacer yo ante esa adversidad? Ese que puedo hacer es la forma como yo me relaciono. La resiliencia necesita el contacto social, necesita que nos agarremos las manos los unos a los otros. Ahora que estamos con el virus y con la pandemia, podemos seguir teniendo contacto social a través de las plataformas. Podemos seguir interactuando con nuestra organización. Podemos seguir siendo afectivos a pesar de. Realmente existen abrazos físicos y abrazos virtuales. Lo importante es no aislarnos,
fortalecer esos factores protectores. A veces nos olvidamos que fuimos niños una vez, que tuvimos unos padres que de pronto no nos dieron esos factores protectores, no nos enseñaron, no nos dieron esa tranquilidad, esa protección, porque los seres humanos necesitamos de un factor protector. No somos como otras especies que nacemos siendo autónomos y autosuficientes. Necesitamos ese factor protector, pero podemos desarrollarlo. Y si alguna organización tiene el desarrollo de esos factores protectores dentro de sus incentivos, va a tener equipos resilientes. Va a ser una organización que va a salir adelante porque va a fortalecer sobre su recurso humano esos factores que de pronto llegaron un poquito bajos, pero que podemos robustecer con nuestras acciones. Realmente tenemos que darle la oportunidad a nuestros trabajadores a que nos enseñen el cómo, porque no siempre el líder es el que tiene la última palabra. Todos somos importantes, todos somos resilientes, todos necesitamos de todos, todos aprendemos de todos y ante una amenaza, la unión hace la fuerza. Yo quiero dejarle para terminar esta frase que dice: por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes. Nunca ha habido un amanecer que se opaque o que se quede paralizado y que no salga el sol. Siempre, siempre ante la oscuridad más profunda, sale nuevamente ese sol para alumbrarnos y calentarnos esa resiliencia que todos tenemos. Algunos dormidas y otros tenemos que desarrollar esa valentía que decía Aristóteles para hacer frente a la adversidad. Tener esa actitud, no esa actitud evitativa, no esa actitud de escondernos debajo de las piedras. Tenemos que ser valientes y responsables para enfrentar esa adversidad sin tener que culpar a otros de lo que nos sucede. Realmente somos nosotros los que tenemos que enfrentar con valentía todas esas situaciones haciendo uso de lo que hemos hablado en esta charla. Ahora, por último, les dejo estas redes, que es donde podemos tener algún contacto. Estos son los libros que nosotros hemos desarrollado sobre estos temas para que a los que se les interese aprender o ahondar un poco más sobre las neurociencias aplicadas en las organizaciones puedan conseguirlos. Y por último, Lina, queremos volver a las preguntas para poder retomar eso que iniciamos en esta charla. Realmente las preguntas que nos van a llevar a aclarar las dudas o a fortalecer lo que ya conocíamos. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Vamos nuevamente a realizar el sondeo que hicimos en la primera parte. Recuerden que son las mismas preguntas. Vamos a medir nuestros conocimientos, a ver qué tanto aprendimos el día de hoy. Entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿la resiliencia es un talento natural que tienen solo algunas personas? A, solo algunos son resilientes, es algo genético. B, todos podemos responder con resiliencia. C, la resiliencia está determinada por varios factores. D, ninguna de las anteriores. Rápidamente, damos 15 segundos para que voten. Igual, si ustedes tienen alguna pregunta adicional a estas, recuerden que en el icono de preguntas pueden dejarnos sus inquietudes para que ya terminando 5 minuticos, la doctora Marla nos regale las respuestas. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Doc, y te comparto los resultados. El 1% nos contesta, solo algunos son resilientes, es algo genético. El 72% de nuestros asistentes nos dice, todos podemos responder con resiliencia. El 26%, la resiliencia está determinada por varios factores. 0%, ninguna de las anteriores. Doctora, regálanos cuál era la respuesta correcta. Todos podemos reaccionar con resiliencia. Es la respuesta acertada y la respuesta que dice que tenemos, ahí quería yo medirlos para mirar qué tan atentos estuvimos de que era un proceso donde intervenían varios factores. Realmente la respuesta que dieron de que todos podemos dar respuestas resilientes
es la que esperaba que todos señalaran. Pero quería llamarles la atención para reafirmar que la resiliencia no forma parte de una cualidad, es el resultado de varios factores y que es un proceso de aprendizaje que tenemos que fortalecer y que tenemos que reconocernos a nosotros mismos ese esfuerzo que hacemos por salir de esa zona de confort. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, la resiliencia depende de A, depende de lo que llevamos en el corazón. B, la resiliencia en las organizaciones está relacionada con el liderazgo. C, la resiliencia en las organizaciones no está relacionada con el liderazgo. D, B y C son ciertas. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Vamos a dar rápidamente 10 segunditos para que ustedes respondan. La idea es que midamos nuestros conocimientos, midamos qué tanto aprendimos el día de hoy. Últimos 5 segunditos. Muy bien, cerramos la segunda pregunta. Y te comparto los resultados, Doc. El 38% nos dice la resiliencia depende de lo que llevamos en el corazón. El 36% la resiliencia en las organizaciones está relacionada con el liderazgo. 5% la resiliencia en las organizaciones no está relacionada con el liderazgo. Y el 22% B y C son ciertas. Doc, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. La resiliencia en las organizaciones está relacionada con el neuroliderazgo o el liderazgo. Realmente tiene una conexión directa, porque el liderazgo es el que nos va a llevar a convertirnos en un factor protector o en una amenaza para la organización. Es la columna vertebral de la resiliencia. Muy bien, doctora, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta. ¿Las neurociencias tienen relación con el desarrollo de la resiliencia de los trabajadores en las organizaciones? A, no hay ninguna relación. B, está ligado a las neurociencias y a los sistemas cerebrales y a otros factores. C, está ligado solo a la genética. Vamos a ver qué responden nuestros asistentes. Últimos 10 segunditos para que todos respondan, participen. Listo, muy bien. Vamos a ver los resultados de nuestras votaciones, a ver qué nos contestaron nuestros asistentes. Doctora, te cuento que el 4% dijo no hay ninguna relación, el 95% nos dice está ligado a las neurociencias, y a los sistemas cerebrales y a otros factores, y el 1% nos dijo está ligado solo a la genética. Doc, ¿cuál era la respuesta? Bueno, yo quiero felicitarlos porque definitivamente está ligada a las neurociencias y a los sistemas cerebrales. El cerebro, realmente hay personas y los investigadores y las personas que hemos estado profundizando en los conocimientos del cerebro, definitivamente a veces nos hacemos la pregunta, ¿será que yo mando a mi cerebro o mi cerebro me manda a mí? Realmente el cerebro es el director de orquesta, sobre todo el CEO de las organizaciones y de las personas y de todo lo que hacemos es el cerebro. Y la resiliencia depende de esos circuitos cerebrales que nos desestabilizan o nos estabilizan, de acuerdo a la gestión que hacemos desde el lóbulo prefrontal de nuestro cerebro. Quiero felicitarlos porque realmente era contundente esa respuesta. El cerebro y sus circuitos son los que definen la resiliencia y los que definen el comportamiento y los que definen las organizaciones resilientes.
Perfecto, bueno, doctora Marla, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Por acá nos estaban preguntando que dónde ellos pueden conseguir los libros, Doc. Bueno, aquí les dejo, este es el contacto para conseguir los libros. Realmente es una colección de varios libros. Tenemos realmente al teléfono que se encuentra en la pantalla, 320-568-9574. Es el número donde pueden contactarse para adquirirlos. Realmente son muy actualizados, están muy relacionados con todo lo que hemos visto y lo que podemos seguir viendo a través de las neurociencias y la seguridad aplicada a las organizaciones. Claro que sí, así es, ya saben entonces, acá están todos los datos de la doctora. A todos muchas gracias por su participación. Por supuesto, doctora Marla, muchas gracias por este tema tan importante que nos has brindado el día de hoy y esperamos verte entonces en una próxima ocasión con más temas de interés. Muy bien, encantada, gracias por el tiempo y por la atención. A todos también les recuerdo que la grabación de esta acción educativa, la presentación técnica, la podrán encontrar en nuestro centro virtual Posipedia, www.posipedia.com.co, también el cronograma semanal para que se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Les recuerdo que ahorita a las 10:30 de la mañana tenemos nuestro diplomado internacional, el módulo 1, entendiendo la cultura de seguridad. Ya vamos en el tema 3, hoy damos el número 3, los 3 pilares de la cultura de seguridad. Les recuerdo que este diplomado pues es un diplomado internacional, certificado internacionalmente, para que por favor participen. Si no se han inscrito, visiten Posipedia, inscríbanse y participen en este importante evento. A todos muchas gracias por su participación. Por supuesto que tengan un feliz viernes, un feliz fin de semana. Nos vemos ahorita en un ratico. Los dejamos con el siguiente video.